Bueno, a continuación nos va a presentar la ingeniera agrónoma María Alejandra Marino. María Alejandra, compañerita de muchos años, es ingeniera agrónoma y magíster scientiae ahora, ¿no? En producción animal. Ambos títulos los obtuvo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente María Alejandra es profesora adjunto de la Cátedra de Forrajes y del programa de posgrado en producción animal de la Unidad Integrada del INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias en Balcarce. Es integrante del Grupo de Investigación, Producción y Utilización de Pasturas de la Unidad Integrada de Balcarce y sus áreas de interés: producción y utilización de pasturas y cultivos forrajeros y nutrición mineral de especies forrajeras. Esto me va a costar que me retire el saludo, pero para mí María Alejandra es alfalfita. Así que vamos a hablar de forrajes como Dios manda, cómo los utilizamos y cómo los nutrimos. Ale. Buenas tardes. Lo primero que quería era agradecer a los organizadores, a Fernanda, Fernando, que me invitaron a participar y que vengo en nombre del Grupo de Producción y Utilización de Pasturas de la Unidad Integrada Balcarce a hablarles precisamente de pasturas. El título que me proponía Fernando era fertilización y, como siempre le digo, no nos gusta hablar solo de fertilización y van a ver por qué hablamos de fertilización y otras cuestiones. ¿De qué voy a hablar en estos 30 minutos? Lo primero que le comentaba a Fernando es que las pasturas vuelven, pero a nuevos sistemas productivos ganaderos, donde tenemos pensado proponerles nuevos techos productivos. Y los techos productivos altos y sostenibles en el tiempo, les proponemos que los logren con base forrajera pasturas perennes templadas. Cuando hablamos de pasturas perennes templadas, voy a hablar en general, tanto de alfalfa como de gramíneas, y cuando me voy a detener un poco en las gramíneas, porque consideramos que las gramíneas son la base forrajera en nuestra región pampeana húmeda, con algunos aportes de leguminosa que ya les voy a mencionar, bien importantes. Pero además de los techos productivos altos y persistentes en el tiempo, las pasturas nos ofrecen beneficios muy importantes. Ya se habló a la mañana, algo mencionó Fernanda, se habló recién, y dos ejemplos les voy a mostrar nada más de cómo las pasturas utilizan más eficientemente los recursos del ambiente y otra cosa importante, disminuyen los riesgos productivos en los establecimientos ganaderos y agrícolas ganaderos. Me tengo que detener un minuto en algunos aspectos que hacen a la presentación que tienen que ver con los aspectos ecofisiológicos del manejo de las pasturas. Y les voy a recordar un poco cómo crecen y cuándo crecen estas forrajeras perennes templadas. Y ahí vamos a meter entonces sí cómo las podemos cosechar eficientemente. Desde Balcarce estamos proponiendo un paquete tecnológico que lo denominamos Buenas Prácticas de Manejo de Pasturas. Hoy, simplemente por cuestiones de tiempo y de interés de ustedes, vamos a poner el énfasis en la nutrición mineral y básicamente voy a mostrar dos nutrientes fundamentales como son el nitrógeno y el fósforo. Y para terminar la presentación, rápidamente, mostrarles algunos ejemplos de estrategias de fertilización aplicables en estos sistemas ganaderos. Lo primero que les quería mostrar es un poco la situación de donde partimos. Eso que ustedes ven ahí, en la primera foto, es un agropiro de la Cuenca del Salado, un típico agropiro de la Cuenca del Salado, en campos ganaderos con muy severas limitantes productivas, con producciones de carne muy bajas, cercanas o inferiores a los 100 kilos de carne por hectárea y por año. En la medida en que tenemos campos ganaderos con menos limitantes productivas, pasamos a otras especies. En este caso, festucas, pastobillo con leguminosas, o en campos sin limitaciones productivas, que es la última foto, tenemos una especie muy interesante como es la alfalfa, consociada con gramíneas o pura,
donde alcanzamos techos productivos ya con otras categorías de animales, 200, 300 kilos de carne por hectárea y por año. ¿Cuál es la constante de todos estos sistemas? Cambian las especies, pero los niveles productivos están bastante por debajo de lo que nosotros proponemos que se pueden lograr y que se obtienen en otros sistemas ganaderos de otras regiones templadas del mundo. Ahí tiene una foto de Australia o de Nueva Zelanda. Sistemas productivos con condiciones ambientales aproximadamente semejantes a las nuestras, con las mismas especies forrajeras. Ellos manejan festucas, raigrases, con los mismos animales, pero la diferencia fundamental entre esos altos niveles productivos y los nuestros es básicamente el manejo de las pasturas. Y cuando hablamos de pasturas perennes templadas, en este punto me detengo un segundo y les pido que miren esa foto. Y cuando hablamos de pasturas, me refiero a eso como pastura perenne templada. Es una cubierta densa, homogénea, formada básicamente por hojas. Ustedes en esas pasturas van a ver muy poca participación de tallos, pseudotallos, inflorescencias. Y ese tejido, que tiene alta producción, es de muy buena calidad. Básicamente tejido proteico, digestibilidad 70%, sin limitaciones para la performance animal. ¿Qué podemos esperar de estas pasturas? Las producciones esperables, los rendimientos esperables van de 10 a 20 toneladas de materia seca de calidad por hectárea y por año. ¿Y por qué hablo de un rango tan amplio? Hablo desde agropiro a pasturas base alfalfa o mezclas con alfalfa. Producen casi todo el año, como les voy a tratar de mostrar. Al menos 6 a 7 meses del año con seguridad, con altas tasas de crecimiento en otoño, a fin de invierno y muy altas tasas de crecimiento en primavera, que pueden mantener el alto valor nutritivo buena parte del año y que aportan sustentabilidad al sistema. Cuando hablo de alta productividad, eso que ustedes ven ahí es una pastura de agropiro en Tapalqué, plena cuenca del Salado. Hoy hablaban de campos con limitaciones. Bueno, eso solo tiene aptitud y lo único que puede producir productivamente es el agropiro, pero a partir de estas pasturas les voy a mostrar qué podemos esperar cuando tenemos ejemplos de experimentos, ensayos a campo y lotes productivos en campos de productores, donde medimos la producción de carne con base forrajera pastoril en la región pampeana húmeda. Cuando hablamos de estos ambientes con severas limitaciones, donde solo podemos ubicar pasturas de agropiro, festuca y alguna leguminosa, en sistemas de cría o recría, fíjense las productividades, y me detengo en la época de producción de marzo a agosto simplemente, 370 kilos de carne producida. En un agropiro, también sudeste bonaerense, de septiembre a diciembre, 370 kilos de carne producida. Agropiro, en Balcarce, los que lo conocen, la Reserva 7, muchas limitaciones productivas. En la primavera, de octubre a diciembre, 600 kilos de carne producida por hectárea de agropiro. Estos son los techos productivos que podemos lograr solo consumiendo estas pasturas. Ahora, cuando llevamos las producciones a rangos anuales, para aprovechar eficientemente estas pasturas necesitamos otros recursos forrajeros. Cuando estas pasturas crecen poco, tenemos que usar estratégicamente suplementos y verdeos. Y en planteos de recría invernada, en toda la pampa húmeda, vemos ahí ejemplos de alfalfa y sobre base, pasturas alfalfa festuca, producciones anuales en pergamino de 730 a 850 kilos de carne por hectárea. En la zona pampeana norte, pasturas base gramínea y alfalfas, 1000 kilos de carne por hectárea. Alfalfas y gramíneas en el centro de Córdoba, 850 kilos de carne por hectárea y por año. En Balcarce, sobre pasturas base festuca trébol o festuca alfalfa, 790 kilos de carne por hectárea de pastura en el año. Cuando me refería a nuevos y altos techos productivos, esto es lo que les quería mostrar. Ahora bien, yo les dije que las pasturas perennes además aportan estabilidad al sistema. Y no estaba previsto, no nos pusimos de acuerdo, pero hoy se habló bastante de las plantas de gramíneas, que, insisto, son por ambientes deberían ser la base forrajera de nuestras pasturas. Y ahí tienen una planta anual, un raigras anual, un cultivo forrajero o comúnmente denominado verdeo invernal.
Y si lo comparamos con una pastura, con una planta perenne, festuca en este caso, ustedes a simple vista observan la diferencia. Recién Romina les habló de productividades de raíces. La diferencia fundamental está que estas plantas perennes tienen una altísima capacidad de explorar los recursos del ambiente. Aprovechan mucho mejor los recursos ambientales y hacen un mucho mayor aporte de materia orgánica. Se habló esta mañana del secuestro de carbono de las pasturas, básicamente pasa por esto. Y si vamos a términos productivos, estos son datos para el sudeste bonaerense. Fíjense que en esta comparación se presentan producciones de carnes obtenidas de un verdeo de invierno, una promoción de raigrasa anual en un año seco. Fíjense que los primeros 2 trimestres del año no contamos con esta cubierta y recién produce primavera avanzada. Aún en un año húmedo, este raigrasa anual, el primer trimestre del año no está disponible. En cambio, una pastura en un año promedio tiene plantas creciendo y produciendo forraje a mayor o menor tasa, pero todos los días del año, en tanto y en cuanto tenga agua y tenga nutrientes. Y las productividades son sustancialmente mayores. Es decir, a esto me refería con que la pastura perenne le da estabilidad al sistema productivo. Por otra parte, estas son fotos que estamos bastante acostumbrados a verlas, sobre todo este año, y en un estudio de Noceto y colaboradores en el año 2015 publicaron o estudiaron para la zona de Trenquelauquen cómo variaba la dinámica de la profundidad de la napa del suelo según la cobertura, según los cultivos que se establecieran sobre ese suelo. Entonces, hicieron una modelización para 40 años. En el gráfico superior les muestro cómo llovió o cómo fueron las precipitaciones anuales en esos 40 años en Trenquelauquen con un promedio de 950 milímetros al año, que es la línea punteada. Y en el gráfico inferior, los que les muestro muy rápidamente, es algo de lo que también se habló hoy, la profundidad de la napa freática. La línea negra continua que está siempre por encima es la profundidad de la napa en un suelo bajo un monocultivo. Un monocultivo que en promedio para esos 40 años consumió 680 milímetros de agua por año y que mantuvo la napa en promedio a 1,5 metros de profundidad. La línea punteada por debajo hace referencia al doble cultivo, un cultivo de invierno y un cultivo de verano, que consumieron en conjunto 780 milímetros por año y mantuvieron la napa alrededor de 2 metros de profundidad. Y por debajo, siempre por debajo, durante los 40 años, tienen la profundidad de la napa en un suelo cubierto por una pastura de alfalfa, en un tambo, que consumió en promedio 1.075 milímetros por año y que mantuvo la napa a 4 metros de profundidad. Entonces, cuando hablamos de convivir con los cambios climáticos y con estos excesos hídricos, las pasturas perennes nos dan una mano importante. Y para hablar de lograr estas pasturas, nosotros proponemos estas buenas prácticas de manejo de pasturas que rápidamente les menciono, que son buenas prácticas de manejo de la siembra, buenas prácticas de manejo del pastoreo y buenas prácticas de manejo de la fertilización. No me miren asustados porque no voy a hablar de todo esto, simplemente les quería decir que no se pueden aplicar independientemente. Esto es como si sembraran un cultivo de trigo y lo sembraran bien y no lo fertilizaran y no lo cosecharan. No van a tener éxito. Para lograr buenas pasturas tenemos que manejar estos 3 componentes que son simples, de fácil aplicación, tienen alto impacto productivo y nos permiten obtener mucho más forraje de calidad. Hoy me han invitado simplemente a poner el énfasis en la fertilización, pero yo algo les tengo que mencionar de pastoreo. Y para hablar de pastoreo y mantener estas pasturas como les estoy contando, vuelvo a la foto inicial y les recuerdo, por si se les pasó, que el producto que queremos cosechar en esta cubierta son simplemente las hojas. Por eso tenemos que saber cómo crecen las hojas y cuándo crecen. Esto es extremadamente didáctico, pero me parece interesante mostrarles que las gramíneas forrajeras perennes pueden sostener solo 3 hojas vivas. ¿Qué significa esto? Aunque ustedes vean una alfombra verde sobre sus lotes, en esa pastura se van a producir 3 hojas y cuando aparece una 4ª hoja, la primera se muere. ¿Cada cuánto pasa esto? Las plantas lo miden como en los cultivos,
por sumas térmicas. Aproximadamente, en este caso para raíraz perenne, cada 100 grados centígrados acumulados aparece una nueva hoja. Si ya están haciendo cuentas, entonces pueden deducir que superados los 300, 400 grados día, se empiezan a morir las hojas. ¿Sí? El año pasado, un investigador neozelandés, Chapman, publicó este esquema también súper didáctico, me pareció interesante mostrarlo, que les muestra cómo se acumula forraje en una pastura de raíraz perenne en función de la suma térmica. ¿Sí? Y ahí otra vez ven grados días acumulados. Lo que vemos aquí es que en estos 300 grados, como les decía recién, aparecen 3 hojas y a los 300 grados días acumulados por esta planta, ya esa cubierta está interceptando casi la totalidad de la radiación incidente. En definitiva, si ustedes dejan transcurrir el tiempo y no intervienen en esta cubierta, van a empezar a perder el forraje que creció. Dicho esto, sería bueno ver cuándo el clima nos permita que ocurra este proceso. Y para ponerlo en términos comparativos, tomé 2 localidades climáticamente contrastantes. ¿Cuándo crecen las pasturas templadas? Nosotros tenemos el concepto de que o son otoño-invierno primaverales o primavera-invierno estivales. ¿Cuándo crece una gramínea forrajera templada de las que les estoy hablando? Vamos a ver en Rosario cómo son las temperaturas medias diarias, que es esa línea roja que ustedes ven en el gráfico. Mes a mes, esa es la variación térmica en promedio. Y les voy a incorporar 2 líneas. La primera línea indica los 10 grados de temperatura media del aire. ¿Qué significa eso para la planta? A partir de 10 grados, todas estas plantas que les estoy hablando empiezan a crecer activamente. Otra cosa que ya pueden estar pensando, por temperatura, y a los 20 grados alcanza el óptimo de crecimiento. Entonces, si consideramos la temperatura de Rosario, por temperatura, todos los días del año nuestras gramíneas forrajeras pueden crecer y producir forraje. En Balcarce, en cambio, no tenemos esta fortuna. Vean la curva roja para Balcarce. Buena parte del invierno estamos por debajo de los 10 grados de temperatura media diaria, con lo cual, para estas gramíneas forrajeras, la temperatura las frena el crecimiento. Lo otro que tenemos que considerar para ver cuándo crecen las pasturas es el agua. En Rosario, esa es la distribución de precipitaciones promedio histórica. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el balance hídrico. Como ven, hay balance hídrico positivo en otoño, salida del otoño y algo del invierno, y el balance hídrico se torna algo negativo en la primavera, con lo cual las pasturas basadas en gramíneas, en Balcarce, en cambio, esas son las precipitaciones y ese es el balance hídrico. Precipitaciones menos evapotranspiración. Fíjense que en Balcarce, en cambio, las precipitaciones y la baja evapotranspiración invernal hace que se pueda recargar el perfil y tengamos humedad disponible en primavera. En síntesis, para Rosario, nuestras gramíneas forrajeras perennes pueden crecer buena parte del otoño e invierno. En Balcarce pueden crecer en otoño y en primavera. Las gramíneas. Si a esto le agregamos alfalfa, la alfalfa en Rosario nos da crecimiento primavero-estival y en Balcarce primavero-estival. ¿Correcto? Entonces, por eso les digo que las pasturas pueden ofrecernos forraje buena parte del año. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo las podemos cosechar? Y les doy solo un ejemplo para Balcarce, una pastura festuca trébol blanco, por ejemplo. Si tenemos en cuenta ese valor que les mencioné hace unos minutitos, que a partir de los 300, 400 grados días acumulados empezamos a perder el forraje producido, nuestras pasturas perennes, templadas, se pueden cosechar 8 a 10 veces al año, depende de las condiciones climáticas. El dato que falta poner aquí es que en estas cosechas se pueden cosechar en promedio, esto va a ser mucho más en primavera y algo menos en invierno, pero en promedio una tonelada de materia seca de calidad por hectárea, lo que equivale a 8.000 a 9.000 kilos de materia seca de calidad cosechados por año. Si esto lo convertimos con una eficiencia de 15 kilos de materia seca por kilo de carne, porque estamos hablando de forraje de muy buena calidad, estamos volviendo a este valor
que les planteaba al principio. Para campos de Balcarce y pasturas de festuca trébol blanco, solo a pasto 500 a 600 kilos de carne por hectárea por año. Dicho esto, y viendo cómo podemos cosechar eficientemente el forraje producido, les debo decir que esto no se puede lograr simplemente con la nutrición que nos ofrece el ambiente. Estas pasturas de alta producción requieren un muy adecuado manejo de la fertilización. Y ahora viene el punto que ustedes querían escuchar. ¿Qué criterios les presento desde Balcarce para fertilizar las pasturas? Es bastante simple. Lo primero que tenemos que considerar es la demanda de las plantas, en función de lo que vimos recién. Lo otro que tenemos que considerar es el aporte que ofrece el ambiente, tanto del suelo, la fijación simbiótica de nitrógeno, abonos, suplementación que no son consumidos, las deyecciones de los animales, que no es menor y que no voy a hablar hoy por cuestiones de tiempo, pero son todas cuestiones a considerar, y en base a esta muy fácil balance vamos a efectivizar la cantidad de fertilizante aplicado. Desafortunadamente, hoy no hay mucha información sobre estos aspectos, y lo que voy a tratar en lo que resta de la charla es ponerle números y valores a estos parámetros. El primer punto, ¿cuántos nutrientes requieren nuestras pasturas? Y lo primero que tenemos que considerar es qué pasturas estamos manejando y en qué ambientes. Las pasturas perennes templadas pueden ubicarse en cualquiera de esos ambientes que les estoy mostrando a modo de ejemplo en esa transparencia. Desde ambientes sin limitaciones de capacidad de aptitud agrícola, donde aparece la alfalfa. ¿Y por qué aparece la alfalfa? Porque la alfalfa es de las pocas especies forrajeras perennes que producen en pleno verano mucho forraje, tan simple como eso. Y después sí, las gramíneas. En todo el resto de los ambientes, las gramíneas, desde festuca, cebadilla, trébol, hasta en las peores condiciones dominadas por agropiro. Los ambientes imponen limitaciones. La buena noticia que tengo para darles es que en ambientes sin limitaciones podemos esperar de 15 a 20 toneladas de materia seca por hectárea, y en ambientes con limitaciones medias a severas, 10 a 12 toneladas de materia seca de forraje producido, de calidad, insisto, por hectárea. Pero los suelos ganaderos son heterogéneos. Más tarde se va a hablar de este tema. Si los suelos agrícolas son heterogéneos, lo único que les quiero mencionar es que los suelos ganaderos son mucho más heterogéneos todavía. Por eso, desde Balcarce estamos avanzando en proponerles que hay variabilidad en la producción de pasto, hay variabilidad en la respuesta a insumos. No me voy a meter en este tema porque Pablo Sicor está mostrando su póster con estos resultados. Simplemente decirles que, por ejemplo, en lotes de agropiro convenientemente ambientados, se puede determinar claramente la variabilidad en productividad y la variabilidad en la respuesta al agregado de insumos. Ahí tienen la producción de forraje en 2 zonas de manejo contrastantes y la respuesta al agregado de nitrógeno, por ejemplo. Entonces, es necesario conocer el ambiente, es necesario ver qué posibilidades tenemos en cada parte del lote. Entonces, habiendo definido de alguna manera, poniéndole números a qué pasturas pueden producir y qué productividad pueden alcanzar, hay que ver cuántos nutrientes requieren. Al igual que en los cultivos, y voy a generalizar, a medida que quieren producir o pueden producir más forraje, van a consumir más nitrógeno, van a consumir más fósforo. Eso es así. Para simplificar y avanzar en la presentación, les propongo un número fácil. Por tonelada de materia seca producida, estas pasturas necesitan consumir 2 a 3 kilos de fósforo y 20 a 30 kilos de nitrógeno. Con lo cual, si hacemos una cuenta muy fácil y lo llevamos a las 10 toneladas que les mostré recién, potencialmente producibles, podemos estar hablando de que una pastura de festuca trébol blanco de buena producción puede estar necesitando 20 a 30 kilos de fósforo por hectárea y 200 a 300 kilos de nitrógeno. ¿De dónde proviene eso? Tenemos que hacer lo posible para utilizar muy eficientemente lo que nos ofrece el suelo, aprovechar muy eficientemente lo que nos ofrece la fijación simbiótica de nitrógeno por las leguminosas, y lo que no podemos obtener de esas fuentes lo cubrimos con fertilizante.
Para avanzar en el segundo componente de ese balance, necesitamos tener información de diagnóstico. ¿En qué lotes estamos produciendo? También me detengo en esta foto. Claramente es una situación muy conocida para aquellos que manejan animales, de salida del invierno, donde esas plantas, esos manchones más verdes, son plantas que están utilizando el nitrógeno y las deyecciones de los animales, y las otras pobres que están sin ese beneficio muestran lo que les ofrece simplemente el suelo. Entonces, más allá de este diagnóstico visual, que tiene su valor, pero podemos avanzar mucho más utilizando análisis de suelo. El análisis de suelo nos provee de información muy importante sobre contenido de fósforo del suelo, contenido de materia orgánica, propiedades químicas. Podemos avanzar en el análisis de planta y saber con mucha más precisión qué contenido de nutrientes pudieron capturar estas plantas. Y hoy contamos con otras metodologías más simples, fáciles de usar. Por ejemplo, el clorofilómetro, donde en tiempo real y durante el transcurso del cultivo podemos monitorear el estado de nutrición de nuestras pasturas y nuestros verdeos. Entonces, voy a un gráfico clásico donde les muestro en aquellos que están acostumbrados a manejar alfalfa, y todos ustedes saben que la alfalfa fija tiene la capacidad de autoabastecerse de nitrógeno, con lo cual el nutriente que más limita su crecimiento en nuestra zona es el fósforo. Y fíjense cómo varía la producción de forraje anual de una pastura de alfalfa en función de la disponibilidad de fósforo en el suelo. Esto es clásico y típico, con niveles muy bajos de fósforo en el suelo. La productividad está severamente limitada, no les estoy diciendo nada nuevo. La productividad de la producción de materia seca se incrementa casi linealmente, hasta las 20 partes por millón de fósforo en el suelo. Y por encima de este umbral, la respuesta la van a verificar o no dependiendo del rendimiento esperado y de la potencialidad del ambiente. Lo único que les quería mencionar es que estos niveles bajos a muy bajos de fósforo en el suelo los encontramos típicamente en la cuenca del Salado, en la zona de cría y recría, con niveles de 5 a 10 partes por millón de fósforo en el suelo y con sistemas de producción de carne sin historia de fertilización fosfatada. En cambio, esto es para Tandil, pero estamos verificando que en tambos con una historia de fertilizaciones fosfatadas frecuentes y mucha devolución por las deyecciones de los animales, niveles de fósforo en el suelo superiores a 30 partes por millón. Otra vez, como hablaba Fernando esta mañana, ¿dónde se posicionan? ¿Cómo están sus lotes en cuanto a este parámetro? Si hay deficiencias de fósforo en el suelo, es archiconocido que van a tener respuesta a la fertilización. Solo quería mencionar que si aplican fósforo, es bueno que cuantifiquen la respuesta a ese fósforo aplicado en pasturas perennes en periodos superiores al año de aplicación. En este caso les muestro datos de un ensayo de alfalfa en Balcarce, que les muestra la producción de forraje acumulada en 4 años, en barras verdes, y los numeritos rojos sobre las barras son los kilos de carne producidos producto de esa fertilización. Además, les quería comentar cuándo y cuándo fertilizar con fósforo. Bueno, como mencioné recién, si están por debajo de 15 partes por millón de fósforo en el suelo, están en condiciones de deficiencia, y les digo más, de severa deficiencia si quieren llegar a estos niveles productivos que les estoy comentando. Entonces, si están en estas condiciones, necesariamente deben fertilizar a la siembra, pero además, si quieren mantener altos y estables niveles productivos más allá de un año, deben refertilizar periódicamente, y la dosis será variable según el ambiente, suelo y clima, según la especie considerada, según el manejo del pasto, que en definitiva les va a dar información sobre qué rendimiento de pastura pueden esperar. Ahora bien, hasta aquí hablamos de fósforo y de leguminosas, pero yo les dije que iba a hablar bastante de gramíneas. Y si empezamos a hablar de gramíneas, no solo tenemos que hablar de fósforo, sino también de nitrógeno. Y cuando hablamos de nitrógeno, les muestro datos también, que tienen varios años, de una fertilización fosfonitrogenada, de una pastura consociada, base festuca y tréboles. Y otra vez, como aplicamos fósforo, les muestro la producción acumulada en 3 años. Y lo único que quería rescatar rápidamente, esta es la producción del testigo, la producción de 3 años.
Fíjense lo que pasa con las producciones de pasto y de carne, aplicando fósforo solo, o aplicando solo nitrógeno, o una baja dosis de fósforo para estos 3 años de producción, con altas dosis de nitrógeno. Las mayores respuestas a estos 2 nutrientes aplicados se obtuvieron solo cuando altas dosis de fertilización fosfatada se acompañaron con alta aplicación de nitrógeno, aún en pasturas base gramínea con aporte de las leguminosas. Es decir, piensen en fertilizaciones balanceadas. Yo les dije que necesariamente teníamos que saber cuánto nos está ofreciendo el suelo y en este gráfico ven la mineralización de nitrógeno en 2 suelos, un suelo con alto contenido de materia orgánica u otro suelo con bajo contenido de materia orgánica. Y ahí tienen los valores de nitrógeno potencialmente mineralizable en cada uno de los casos. Si bien los valores son muy variables, recuerden que el nitrógeno, a diferencia del fósforo, es muy lábil, muy susceptible a pérdidas, como se mencionó esta mañana. La característica común es que en la zona o en el periodo de tiempo donde nuestras gramíneas perennes podrían crecer o empezar a crecer activamente, no tenemos nitrógeno en el suelo, ni en Balcarce, ni en Rosario, ni en Nueva Zelanda. Eso es así por una cuestión de actividad de los microorganismos. Entonces, ¿cómo es mi contenido de materia orgánica? ¿Estoy en la situación superior o en la línea inferior? ¿Cómo espero que aporte nitrógeno ese suelo? Lo otro que tengo que considerar son las leguminosas. Las leguminosas, yo les dije que era bastante variable el aporte y aquí les muestro cómo varía según la especie utilizada, pero además es variable en función de condiciones climáticas, condiciones edáficas, con los cuales además en pasturas el aporte se registra avanzada la primavera. Es por esto que no podemos depender solamente del aporte de nitrógeno de las leguminosas, aunque sea más que importante. ¿Cuándo y cuándo fertilizar con nitrógeno? Entonces, vuelvo a las condiciones climáticas. Esto ya lo vimos. ¿Cuándo fertilizar las gramíneas con nitrógeno en Rosario? Bueno, cuando tienen condiciones para crecer. Esto es otoño-invierno. Y dijimos que en primavera pueden estar restringidas por desbalances hídricos. En cambio, en Balcarce, cuando dijimos que tienen condiciones para crecer y que puede haber probabilidad de que haya poco nitrógeno en el suelo. Lo otro a considerar, y ya estoy avanzando hacia la parte final, es qué especies estamos manejando o qué mezcla. Fíjense en esta mezcla, alfalfa, festuca mediterránea. Sin entrar en detalles, la festuca mediterránea crece más en la época fría, en otoño-invierno, que la festuca templada. Entonces, en este gráfico les muestro cómo produjo forraje una festuca mediterránea con aporte de fósforo, sin aporte de nitrógeno. Muy poco en invierno, un pico avanzada la primavera. La barra verde les muestra cómo creció esa festuca si le pusimos nitrógeno en abril, bastante nitrógeno en abril. Creció el doble en otoño-invierno y produjo igual que el testigo en primavera. La barra azul les muestra qué pasa si aplicamos ese nitrógeno en agosto. Exacerbamos el pico de producción primaveral. Y en rosa, una aplicación dividida. El gráfico de abajo muestra qué pasó con la alfalfa, importantísima en esta mezcla porque produce el forraje en verano. Eso es cómo creció la alfalfa en verano, cuando no aplicamos nitrógeno. Cuando aplicamos el nitrógeno en marzo, prácticamente no tuvo variaciones. Perdón, cuando aplicamos en abril. Cuando aplicamos el nitrógeno en agosto, y fíjense, y aquí me detengo un segundo, la aplicación de nitrógeno en agosto, en primavera, afectó el crecimiento y la producción de forraje estival de alfalfa. Lo mismo que la aplicación dividida. Entonces, ¿en qué pastura estamos aplicando el nitrógeno? Otro interrogante. Por último, ¿cuándo y cuándo fertilizar? Pronósticos climáticos. El nitrógeno es muy susceptible a pérdidas, tenemos que aplicarlo cuando lo necesitan las pasturas, pero además cuando el clima nos lo permite. Eso es un estado de las reservas hídricas del suelo de praderas para la semana pasada, un pronóstico trimestral de qué lluvias esperamos tener en los próximos 3 meses, un pronóstico térmico, es decir, qué condiciones tendrán nuestras gramíneas para crecer y aprovechar ese nitrógeno. Si no están dadas las condiciones, es preferible esperar a mejor oportunidad. Y para terminar,
para fertilizar y utilizar eficientemente el forraje producido. En ese cuadro o gráfico tienen la producción de forraje fin de invierno y primavera para una pastura gramínea que tiene fósforo y no tiene nitrógeno, y otra abajo que tiene fósforo pero además tiene bastante nitrógeno. Como ustedes pueden ver, la diferencia que yo considero más importante para los sistemas productivos ganaderos es que adelantamos un mes la utilización de ese pasto, adelantamos un mes la primavera. También aumentamos la producción de forraje si la cosechamos eficientemente. Y si la cosecharon eficientemente, también prolongaron la utilización de esa primavera. En la foto ven lo que se ve claramente en un ensayo de fertilización nitrogenada, lo que producimos con muy altas dosis, medianas o nada. No es necesario en pasturas alcanzar al mismo momento en todos los lotes los mismos techos productivos. ¿Por qué? Porque necesitamos escalonar la producción de forraje. Por eso una estrategia interesante para aplicar nitrógeno. Acuérdense que nosotros necesitamos cosechar el forraje no una sola vez, sino todos los días del año. Podemos aplicar una sola vez, pero con dosis variables. Con muy altas dosis, para aprovechar rápidamente ese forraje producido, con dosis intermedia para el forraje que necesitamos utilizar más lentamente, o sin fertilización nitrogenada del forraje que vamos a utilizar tardíamente, con dosis promedio, bastante razonables económica y ambientalmente. En síntesis, un plan de fertilización tiene que tener en cuenta el aporte de fósforo en el sistema para aprovechar adecuadamente el nitrógeno mineralizado. Con nitrógeno pueden adelantar el comienzo de la estación de crecimiento para cubrir el requerimiento de los animales en pastoreo. Pueden escalonar la oferta de forraje. Acuérdense que no todo el campo tiene que ser fertilizado de igual manera. El momento y dosis de fertilización es variable según las condiciones climáticas de cada zona productiva y especie, y pueden ajustar dosis de nutrientes sin perder efectividad. Todo esto está publicado, está en la red, en la web, con ese título, en la web de INTA, y a los que necesiten más información los esperamos en Balcarce en octubre. Muchísimas gracias.